Buenos días a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que vamos a realizar a razón del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día de hoy es para mí un placer presentarles a nuestra ponente que nos dará la conferencia titulada Entre el grito y el silencio, acciones y discursos contra la violencia de género. La ponente es la doctora Marta Valquiria Torres Falcón. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en estudios de la mujer por parte del Colegio de México y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesora titular de carrera nivel C de tiempo completo de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Ha sido subdirectora del Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar, consultora de varios organismos de Naciones Unidas sobre la condición jurídica de las mujeres, violencia social y violencia de género de derechos humanos. Asimismo, ha publicado numerosos capítulos y artículos sobre violencia contra las mujeres, movimiento feminista, acciones afirmativas y derechos humanos. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo y su participación en este día tan importante. Le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Cintia. Realmente para mí es un gusto estar aquí. El 25 de noviembre y en general las actividades que solemos realizar en torno al 25 de noviembre, conversatorios, exposiciones, clases, conferencias, etcétera, siempre nos producen algunos sentimientos encontrados. No dejamos de preguntarnos cuándo será ese feliz día en que ya no tengamos que rememorar, conmemorar, celebrar, indignarnos por la violencia en contra de las mujeres. Paradójicamente, esta forma de violencia, al igual que algunas otras, pero me refiero específicamente a esta, lejos de desaparecer, parece que están en aumento. La violencia de género en contra de las mujeres no solamente ha aumentado en números, en cifras, en extensión geográfica, sino también en severidad, en gravedad. La violencia cada vez es más grave, cada vez hay más saña, cada vez se extiende en un territorio más amplio y ataca a más mujeres. Cada vez más mujeres jóvenes, incluso niñas, y mujeres mayores, incluso ancianas, cotidianamente son víctimas de violencia. En la sesión de hoy vamos a hablar, el nombre está indicado en la pantalla, de las acciones y los discursos contra la violencia de género. ¿Quiénes hemos denunciado la violencia? ¿En qué medios? ¿A partir de cuándo? ¿Y dónde estamos? En este momento, ¿dónde estamos? En esta primera lámina tenemos algunas imágenes que nos pueden parecer un poco raras, raras en el sentido de distantes. Si empezamos por la extrema derecha, vemos a estas mujeres ataviadas con esos vestidos ampones largos, suponemos que terriblemente incómodos, la parte del cuerpo, el corsé, muy ceñido, la parte del tronco, de la cintura, y luego las crinolinas inmensas y seguramente algunos otros aditamentos. Las mujeres, y esto es algo que desde luego no está del todo abandonado, como objetos de decoración, de ornato, que se vean bonitas, que sean elegantes, que sepan sonreír, que tengan el cabello de determinada forma, etcétera. Si vemos la imagen de la izquierda, son mujeres orientales, son japonesas, con otro tipo de atuendo, no tan incómodo como pero sí, bueno, este es el kimono, no sé exactamente qué tipo de kimono sea el kimono original. Difícilmente se lo puede poner una persona sola. Siempre se requiere la ayuda de alguien para darle vuelta a las telas, ajustar las fajas, etcétera. Y en la imagen del centro podemos ver una enorme variedad de mujeres. Mujeres de distintas edades, de distintas condiciones étnicas,
de distintas clases sociales o sectores socioeconómicos también. Aquí hay una mujer con una criatura, parece que es la maternidad, y no están todas, desde luego. Sería imposible ilustrar la enorme diversidad de mujeres. Sin embargo, escogí estas láminas para ver que no hay una sola imagen de mujer. La mujer en singular puede parecernos obvio, ¿eh? Y espero además que a las personas que están escuchando esta conferencia les resulte realmente algo obvio. Puede parecer obvio, aún así hay que reiterarlo. La mujer en singular como una esencia no existe. Hay diversidad de mujeres en distintos lugares, países, culturas, diferencias por edad, por fenotipo, por cuerpos, por estado civil, por condición socioeconómica, por condición étnica, por experiencia vital, formas de pensar, etcétera. Entonces, lo primero que quiero subrayar es la diversidad. Los seres humanos somos diversos por definición. Las mujeres, evidentemente, somos también diversas. Miren, aquí tenemos dos láminas, dos imágenes de dos momentos diferentes. En la de la arriba a la izquierda parece ya muy lejano, cuando las mujeres estaban peleando algunos derechos específicos, el derecho al voto, por ejemplo, el derecho a la manifestación pública de las ideas, el derecho al divorcio. El divorcio es algo que hemos peleado las mujeres y todavía en la actualidad son muchísimas más mujeres las que inician un juicio de divorcio que los hombres. En alguna época, y les estoy hablando de hace unos 30 años, sospecho que hay muchas personas jóvenes en el auditorio y para ustedes 30 años puede parecer un periodo inmenso. En una perspectiva histórica realmente es muy poquito. Hace algunos años el divorcio todavía tenía que pelearse. No bastaba la voluntad de una persona que dijera yo me casé con este señor, es un encanto, pero ya no quiero vivir con él. Simplemente no quiero vivir con él. No era así, se tenía que justificar, teníamos que demostrar en el juzgado familiar que había malos tratos, que había irresponsabilidad económica, que el marido no daba dinero para que comieran los hijos con el pretexto de que los niños comen, o cualquier otra causal, que había golpes, que había violencia, que había maltrato, que había abandono de hogar, que la convivencia en común era imposible, etcétera, pero se tenía que demostrar. Y los juicios de divorcio eran campos de batalla en donde se peleaba algo tan fundamental como la libertad. En la otra imagen vemos algo muy reciente, mujeres integrando equipos de fútbol. No es tan reciente, en épocas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra, entonces las mujeres empezaron a jugar fútbol para mantener esta idea de entretenimiento y esparcimiento. Ahora, bueno, ya es una práctica, entre otras actividades deportivas, en la que también han incursionado las mujeres. ¿Qué es lo femenino? Miren, para ver ¿saben qué? Aquí hay un error en esta lámina y es de esos errores que me parecen tan simpáticos. Estoy hablando de lo que aprendemos y enseñamos, sobre todo de lo que enseñamos a los hombres. Y sin embargo, en el lado izquierdo de la lámina, en lugar de aprender de anotar lo masculino, puse lo femenino. Lo dejo así. No quiero interrumpir la conferencia y corregirlo porque me parece que el dato es interesante. ¿Qué les enseñamos a los hombres? Enseñamos a los hombres a ser fuertes, a tener palabra, a tomar decisiones desde niños, desde que son muy pequeños. Los varones aprenden a decir palabra de hombre. La palabra de hombre, el trato de caballeros, no importa tanto el contenido del trato, el contenido del acuerdo. Lo que importa es que quien lo incumple
no es un hombre. Entonces, la masculinidad es un conjunto de atributos, comportamientos, criterios, valores, creencias que la sociedad coloca en esa mitad de la población conformada por varones y que suele estar altamente valorada. No importa la actividad que sea. Hay culturas en las que los hombres se dedican a la pesca y las mujeres al comercio, y lo que se valora es la pesca. Y hay otras culturas en donde las actividades son exactamente las contrarias. Las mujeres se dedican a la pesca y los hombres al comercio, y entonces se valora el comercio. El valor de ciertas actividades, atributos, funciones o tareas no depende de la actividad en sí, sino del género. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos a los hombres? Enseñamos a los hombres a ser fuertes, a ser decididos, a ser seguros de sí mismos, a resolver cualquier problema, a valerse por sí mismos, a estar siempre listos para la acción. Y les enseñamos también a reprimir las emociones. Los hombres no lloran. La formulación es un poco más amplia que eso. No es solo que los muchachos no lloran, los muchachos no son débiles, no expresan casi ninguna emoción. Reprimir emociones salvo el enojo. El enojo, la ira, el coraje son emociones no solamente bien vistas, sino que incluso inculcamos y tienen un contenido de valor. El que no se deja, el que se impone, el que sostiene lo que dice a costa de lo que sea. Esos son mandatos de masculinidad. Michael Kaufman, antes de llegar a esta imagen, Michael Kaufman, que es un autor canadiense, habla de la tríada de la violencia masculina. Tríada, 3 elementos, 3 expresiones de la violencia: contra sí mismos, contra otros hombres y contra las mujeres. Según este autor, Michael Kaufman, la masculinidad se estructura en torno a estas 3 variantes. Los hombres ejercen violencia contra sí mismos, para empezar, cuando reprimen emociones, pero además la exigencia, la autoexigencia, tener que ser el mejor de la clase o el mejor deportista o el que gana más dinero o el que tiene el mejor coche o el que hace cualquier otra cosa. Relaciones de competencia entre varones que implican un alto costo para la salud de los protagonistas. En segundo lugar, la violencia contra otros hombres. Miren, yo creo que todo mundo ha escuchado, espero que no atestiguado, ha escuchado alguna anécdota de un duelo, de un duelo entre hombres, desde los adolescentes que se pelean a la salida de la secundaria por cualquier cosita, iba a decir por cualquier estupidez, y se dan de golpes, por lo que sea. ¿Por qué me dijiste güey? ¿Por qué dijiste maricón? ¿Por qué miraste a fulanita? ¿Por qué hiciste tal cosa? Vas a ver a la salida. Y se agarran a golpes. Los duelos en función del honor. El pañuelito, te reto a un duelo mañana 6 de la mañana en tal parte. Y muchos otros pleitos entre varones. Frecuentemente en el centro de ese pleito está el honor, el amor o la sexualidad de una mujer. En algunas comunidades expulsoras de migrantes, eso es bastante frecuente, que regresa el hombre migrante y alguien le dice que su esposa tuvo algo que ver con el compadre y va y lo mata antes de averiguar. Entonces, bueno, hay violencia contra otros hombres. Lo que quiero señalar con esto es que la violencia no está en los genes. La violencia no es algo que exista en la corporalidad
de las personas. La violencia es algo que se aprende y hay algunas formas de violencia que incluso se estimulan. Les doy un ejemplo muy claro para entrar a la tercera expresión de la tríada de la violencia masculina, la violencia contra las mujeres. ¿Cómo enseñamos a los niños el acoso? A veces desde que son niños, ¿eh? Mira qué muchacha tan bonita, y esto es algo que suelen enseñar los hombres a otros hombres. Y vemos los adolescentes, de nuevo los adolescentes, haciendo esfuerzos por chiflar, por gritar, por decirle cualquier cosa a una chica que pasa solo para que los amigos no le digan maricón. La expresión no es casual. Ser maricón es algo furiosamente condenado en sociedades patriarcales. Entonces hay que conservar la masculinidad literalmente contra viento y marea. Algunas imágenes. Esta es una imagen en una localidad en Oaxaca. Vean, los hombres están preparándose para la fiesta del pueblo y están aquí preparando la música. Bueno, tocando algunos instrumentos de viento, por ahí está también el tambor y tal, pero vean cómo, no sé si se alcanza a ver realmente la imagen, cómo los hombres, por lo menos los que aparecen aquí, no hacen contacto visual. Esta es otra imagen en una cultura muy distinta. Pueden ver aquí los símbolos del idioma japonés, los kanjis, y el luchador de sumo, un hombre gigantesco. Los luchadores de sumo suelen medir más de 2 metros o alrededor de 2 metros, 1,98, 2,1, 2,4. Cuando llega un hombre de 1,82, parece el chaparrito y hasta dicen, bueno, ¿y ese qué hace ahí? Y además con una enorme corporalidad. Se ven grandes y podemos tener incluso la imagen de que son gordos, no lo son. El porcentaje de grasa es muy bajo, solo que el tipo de cuerpo no es el del luchador, el boxeador al que se le dibuja el pecho como si fuera un lavadero. No es el trabajo del músculo, es otro tipo de fuerza. Entonces son hombres muy fuertes. Y sí, bueno, yo creo que cualquier chica saliendo con él en la noche se puede sentir muy segura, por lo menos con respecto a la demás gente, quién sabe si con respecto a él. Ahora sí, lo femenino. Si a los hombres la sociedad les enseña a ser fuertes, decididos, seguros de sí mismos y autónomos, las mujeres aprendemos y enseñamos las virtudes opuestas, si es que son virtudes. Si a los hombres les enseñamos la fuerza, a las mujeres les enseñamos y aprendemos la debilidad. Les pregunto, ya sé que no me pueden responder directamente, pero les pregunto, ¿las mujeres somos débiles? ¿De veras somos débiles? Yo creo que todo mundo conoce por lo menos un caso, y seguramente un caso muy cercano, incluso propio, de alguna mujer que ha sacado a sus hijos adelante sola, porque el marido no está, porque se fue en cuanto se enteró del embarazo que había provocado, porque es migrante y ya se olvidó casualmente de mandar las remesas, porque hubo una separación, por lo que sea. Pero hay o murió. Hay muchas mujeres solas que sacan a sus hijos adelante. Somos débiles, de verdad somos débiles. Cuando llega una mujer con el sacerdote y dices que mi marido mantiene la casa, a ver, ¿de veras? ¿Y quién hace la limpieza? ¿Quién prepara los alimentos? ¿Quién da de comer a los hijos? ¿Quién hace pues un montón de trabajo de reproducción que precisamente apunta a mantener la casa? Y cuando llegamos a la pregunta clave, bueno, por lo menos es un buen proveedor. No, bueno, yo vendo gelatinas afuera de la escuela, yo hago tal cosa, porque a veces ni siquiera la provisión económica
entra cabalmente en esta idea de mantener la casa. Enseñamos a las mujeres a hacer uso de la debilidad. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que soy tonta. Las mujeres no somos tontas, por supuesto que no, pero si ven el final, aprendemos a reprimir las ideas. Piensen nada más, y esto les dejo de tarea, a lo mejor fue hoy en la mañana, a lo mejor fue ayer, a lo mejor nunca ha sucedido, eso sí me sorprendería mucho. ¿Cuándo fue la última vez que disimularon su inteligencia para no hacer sentir mal al hombre de junto? Llámese hermano, compañero de clases, chofer de taxi, no digamos jefe, compañero de trabajo, ni muchísimo menos marido. El marido, el compañero sentimental, el novio, siempre tiene que sentirse más inteligente, porque si se da cuenta de que no es tan inteligente como cree, entonces se puede enojar y nos va mal. Entonces, mejor que crea que es inteligente, y lo hacemos sin sentir. Las mujeres estamos muy entrenadas a hacer uso de la debilidad, a consultar, eso sí, toda la vida nos han enseñado a consultar. No podemos tomar una decisión, nos cuesta mucho trabajo tomar una decisión porque siempre nos han descalificado. Cualquiera que sea la decisión, la descalificación no viene por el contenido de la decisión, sino por el hecho de no haber consultado. Aprendemos a mostrarnos inseguras, a depender, a consultar, a ser pasivas y a no pensar, reprimir las ideas. Lo anoto y lo dejo para la reflexión. La función reproductiva, esta ecuación de mujer igual madre. Las mujeres tenemos múltiples funciones. Vamos a la escuela, trabajamos, manejamos automóviles, vamos al banco, sacamos una cheque. Bueno, ya no se usan mucho las chequeras, ¿verdad? En mis tiempos, si firmar un cheque era algo que incluso podía dar estatus. Ahora hacemos transferencias de otras cosas. Entonces, tenemos múltiples funciones, incluida, no siempre, pero en muchos casos, incluida la maternidad. Vean a las mujeres en la misma fiesta en la que les enseñé a los hombres, hacia algunas láminas. Las mujeres alrededor de la masa están preparando, pues no sé si tortillas o pan o tamales o algo. Vean que están mucho más cerca, mucho más en contacto. Digo, y esto no es un video, porque yo me imagino, eso nada más un par de imágenes, 2 fotografías, pero yo me imagino que el chisme ha de estar bien sabroso. Bueno, pregunta: ¿existe el eterno femenino? Esta es una pregunta tramposa. Ya les dije al inicio que no existe la idea de la mujer. ¿Hay alguna esencia de lo femenino? ¿Hay algo que todas las mujeres del mundo, en todas las culturas y en todas las épocas, tengamos en común? Tal vez cuestiones corporales. Si hay algo que las mujeres tenemos en común, es que tenemos cromosomas XX. Los hombres tienen información cromosómica XY y las mujeres XX. Eso no cambia. ¿Qué significa ser mujer en cada cultura, en cada tiempo, en cada sitio? Eso es algo que la propia cultura determina, pero no deriva de los genes, no deriva de los cromosomas. En el siglo XIX se construye esta idea del hogar, dulce hogar, y la imagen de la mujer como ángel del hogar. Tiene que encargarse de la organización del espacio privado y además encaminar a los hombres para que fueran buenos
ciudadanos. El ángel del hogar. Fíjense qué cuidado de decir, esta es una función de las mujeres. No es un trabajo, no es un trabajo. Es algo que las mujeres hacen por amor, porque si lo reconocemos como trabajo, entonces tendría que tener algún tipo de remuneración, y eso es un problema. En el mismo siglo XIX, la famosa epístola de Melchor Ocampo, de la que seguramente habrán escuchado, a lo mejor si hay aquí personas que ya hayan contraído matrimonio, pues les leyeron por lo menos una parte, pero en su versión original era un catálogo de estereotipos sexuales. Los hombres, el hombre, hablaban en singular, cuyas principales virtudes son el valor y la fuerza. Tiene el mandato de dar protección a la mujer, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección. Necesitamos que alguien nos guíe, nos dirija. Las mujeres cuyas principales dotes sexuales son, y ahí viene, la abnegación, la belleza, la ternura, la confianza, deben dar al marido, dar y dar al marido, ay, no me acuerdo, pero algo así, asistencia, consuelo, consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos defiende. Y sigue por ahí el catálogo, ¿eh? Digo, todavía se lee una parte de la epístola de Melchor Ocampo, pero ya le quitaron esa parte de los estereotipos sexuales. Estas son las virtudes: modestia, delicadeza, castidad, por supuesto, abnegación, afabilidad. Simone de Beauvoir, que a mediados del siglo pasado, en 1948, para decirlo con más exactitud, publicó esa obra monumental que es El segundo sexo, hablaba de este mito patriarcal, cómo son los hombres los que han elaborado un conjunto de mitos y cómo esta idea de que las mujeres tienen virtudes fundamentalmente femeninas es parte de un mito patriarcal. En el contexto mexicano, Rosario Castellanos, en fines de los 60 y todavía en los años 70, murió en los 70, nos hablaba de otro modo de ser humano y libre. Desde luego, hay múltiples diferencias. Todos los seres humanos somos diferentes. Hombres y mujeres somos diferentes. Por supuesto que sí, ya lo sabemos. El problema está en que esas diferencias se conviertan en desigualdades. Miren, y aquí les hablo rápidamente de algunos hitos en la historia de las mujeres por sus derechos. Algo que no puse, que tendría que ir aquí en la primera línea, todavía un poco más arriba. Cristina de Pizan en 1406 publicó su libro La ciudad de las damas, en donde señalaba que las mujeres debíamos tener el derecho a aprender a leer y a escribir, el derecho a la educación que persiste. Olam de Gouges, fines del siglo XIX, publica su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y murió en la guillotina. Quien ordenó que fuera decapitada fue Robespierre, uno de los grandes revolucionarios, que además se hacía llamar el incorruptible. El siglo XIX fue escenario de luchas sufragistas, principalmente en Europa y en Estados Unidos, y donde las mujeres peleaban, sí, fundamentalmente el voto, pero también algunos otros derechos. No solamente votar y ser electas, sino también el derecho a la educación, como siempre, el derecho al trabajo, el derecho a la administración del propio patrimonio. En el siglo XIX, mientras las europeas, norteamericanas y también
mujeres de Oceanía peleaban por el voto. El primer país en reconocer el voto a las mujeres fue Nueva Zelanda y luego Australia, los únicos que lo consiguieron, los únicos países que lo reconocieron en el siglo XIX. Los países latinoamericanos estaban peleando por sus independencias. José Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora, Leona Vicario, una mujer extraordinaria con 10 hijos, casada con Andrés Quintana Roo, recorrieron el país en apoyo a la independencia. Y esta figura tan controvertida de la Güera Rodríguez, una mujer extraordinaria, que además tuvo el atrevimiento de ejercer su sexualidad y entonces la califican como una famosa prostituta. No es verdad, no era una prostituta, era una mujer con una enorme inteligencia que además colaboró también para la independencia del país. En la revolución las mujeres fueron mucho más que Adelitas. Tuvieron distintas funciones, entre las que destaca la de ser soldados. Fíjense qué distinto suena soldado y soldada. Soldadera, asistentes, correos, hicieron mucho trabajo. Después de la revolución, esta figura de Ermila Galindo cobra particular importancia. Ermila Galindo le habló al oído a Carranza para dictarle, es una manera de decirlo, la ley del divorcio. Ya en la época de Juárez existía la separación de cuerpos, pero con Carranza la posibilidad de separarse de manera legal y estar en posibilidad jurídica de contraer nuevas nupcias. Ermila Galindo se lanzó como candidata a diputada, aprovechándose del genérico masculino. Dice, bueno, si dicen que mexicanos incluye también a las mujeres, bueno, pues los requisitos para ser diputado, pues incluyen también a las mujeres, diputado o diputada. Todavía no se concluía la Revolución Mexicana cuando en Yucatán se llevaron a cabo 2 congresos feministas. Se vivían los gobiernos socialistas de Salvador Alvarado, de Felipe Carrillo Puerto, y desde luego las mujeres participaron muy activamente en lo que se conocía como gobierno socialista, en la educación socialista y además en una preocupación prístinamente femenina, que eran sus propios derechos. Pasaron todavía varias décadas antes de que se reconociera el voto federal. El llamado feminismo en la segunda ola, miren, no es muy... nos hemos referido al movimiento feminista con esta metáfora de olas, pero en realidad ya está un poco debatida. Algunas autoras como Amneris Chaparro y Adi Salazar hablan de remolinos más que de olas. En los grupos de los años 70 del siglo pasado, hace 50 años aproximadamente, aparecen varios grupos que abordan el tema de la violencia como un aspecto central. La violencia es un eje de cohesión del movimiento feminista, es un eje de lucha que permite agrupar a mujeres, sí, fundamentalmente mujeres de clase media, universitarias. Muchas de ellas venían de grupos y partidos de izquierda en donde sus demandas, sus peticiones, básicamente eran ignoradas. Y además resentían el sexismo de sus compañeros. Bueno, miren, mientras nosotros hacemos lo importante, que es redactar el manifiesto de protesta, ¿qué tal si van por las tortas? O cocinen algo, a ver si sirve. Estoy caricaturizando un poco, pero solo un poco, el acoso sexual que sufrían las militantes de la izquierda, el desprecio por ser mujeres, era una realidad. En los 70 surgen los primeros grupos en contra de la violación. El tema de trabajo era fundamentalmente la violencia sexual
y más específicamente la violación. Ya en los 80 aparece el hostigamiento sexual y aparece también la violencia doméstica. Aquí, como pueden ver en la lámina, hay un recorrido semántico. Primero se habló de mujeres golpeadas, después reconocimos que la violencia no se agotaba con los golpes y entonces hablamos de mujeres maltratadas para incluir violencia psicológica, violencia sexual. Después se habló de violencia doméstica para subrayar el entorno, que es lo que le da esa especificidad a la violencia. Cuando el tema llega a las agencias gubernamentales, entonces se habla de violencia intrafamiliar. En 1981, en el primer Congreso Feminista Latinoamericano y del Caribe, se decretó el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia. Pasaron algunos años antes de que fuera reconocido como tal por Naciones Unidas y por los gobiernos de los países. En 1994 ocurrió el primer feminicidio en Ciudad Juárez. Menciono el feminicidio porque eso nos coloca en un escenario muy distinto al que habían imaginado las militantes de los años 70. El feminicidio no solo implica una violencia sexual brutal, desde luego que hay no una, varias violaciones, pero además el secuestro, la privación ilegal de la libertad, mantener a las mujeres en reclusión, secuestradas literalmente, violencia física, desde luego, violencia psicológica, violencia sexual, y termina con el asesinato, con la muerte. Cuando se presentaron los primeros casos, no había un término que realmente recogiera la cruel realidad del feminicidio. En la actualidad, y miren, esta lámina no es tan reciente, es de hace algunos años, 2 o 3 años, el 56% del territorio mexicano en alerta por violencia contra las mujeres, generalmente violencia feminicida. Algunos de los estados que no están aquí señalados, como Baja California, por ejemplo, solicitaron alerta. No se decretó la alerta, recomendó, la CONAVIM recomendó al gobierno de la entidad un conjunto de acciones, pero sí hubo esa solicitud. Entonces, esto nos plantea un panorama de una violencia absolutamente, no solamente inadmisible, como que nunca nos la habíamos imaginado. ¿En qué ha consistido la protesta? Miren, desde 2011, con la Marcha de las Putas, esta Marcha de las Putas, muy interesante, me puedo vestir como sea, y eso a nadie le da derecho a hacerme nada. Yo decido cómo me visto y qué hago. Esta es en 2011. De 2014 a 2017 vemos este proceso en el que varias figuras públicas empiezan a hablar en contra de la violencia hacia las mujeres y al favor del feminismo. A partir de 2014 se lleva a cabo esta campaña He for She, hombres apoyando a las mujeres. Miren, aquí empieza a hablarse ya incluso de una cuarta ola del feminismo, cuando ya el activismo no se da tanto en las calles, sí se da en las calles, pero sobre todo se da en las redes. Mi primer acoso, que es una experiencia extraordinaria, la de conocer todas estas historias, y algunas otras, no las voy a leer todas, pero todas son en contra de la violencia. Quienes no me representan, si me matan no es de hombres, vivas nos queremos, no te calles, entre algunas otras. A partir de 2016 tenemos una serie de experiencias de expresión pública, de manifestaciones de mujeres
Sí, en las calles. Siguen las protestas en las redes. Hay dos marchas fundamentales, la del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la del 25 de noviembre, que es precisamente contra la violencia. Algunas consignas. Se va a caer, el patriarcado se va a caer. Enseguida vamos a ver algunas otras consignas igual de interesantes. Se empiezan a hacer manifestaciones, pronunciamientos, nuestro hartazgo absoluto hacia la violencia, el número de feminicidios y bueno, quiero detenerme en algunas imágenes, bueno, la práctica de los tendederos políticos, y algunas imágenes de lo que han hecho las mujeres. Miren, no sé si se alcanza a ver bien, es que como no tengo la pantalla completa, entonces no sé si de veras se ven todas estas imágenes, confío en que sí. La cantidad de personas, fundamental, mayoritariamente mujeres reunidas en el Monumento a la Revolución, las expresiones de la violencia, algunas consignas, miren, hay palabras que me cuesta trabajo decir, nunca he sido puritana, pero de todas maneras hay palabras que simplemente no me gustan. La diamantina rosa, ya esto fue a partir de 2016, a palabras machistas, oídos violetas. Ya en 2019, 3 años después, las mujeres en el 8 de marzo empiezan a decir: paramos, marchamos y nos organizamos. Creo que 2019 fue el primer año que tuvimos un día sin mujeres. Organizaciones feministas, familiares de víctimas, organizaciones sindicales, mujeres del movimiento urbano popular, desde luego mujeres feministas, protestas contra las restricciones de la presidencia del país, restricciones presupuestales y cierre de algunos refugios. La experiencia del Me Too fue absolutamente extraordinaria. Escritores, músicos, artistas, académicos, cómo en 15 días se habían juntado más de 230,000 personas hablando del acoso, del hostigamiento, que además son prácticas totalmente naturalizadas. En agosto de 2019 se dio este suceso de una violación de una chica por policías y vean lo que hicieron las mujeres, utilizaron la diamantina. Otras imágenes de la protesta aquí en el centro de la ciudad, en el Zócalo, los monumentos, cómo se nos ocurre maltratar los monumentos. Vean aquí la estación del metro Valderas, esta jovencita con una palabra clarísima, a palabras machistas, oídos violetas, el funcionario con el cabello decorado con diamantina rosa, la última, imágenes de chicas, incluso de niñas, las encapuchadas que siempre bueno, no siempre, pero recientemente han estado presentes. En 2020 es un año que yo creo que no vamos a olvidar nunca. No solamente hubo una marcha multitudinaria, otra vez con organizaciones feministas, con familiares, la participación de hombres va en aumento, no se requiere ser mujer para ser feminista, hay pocos todavía, todavía son pocos los hombres a favor de la igualdad, pero ya hay algunos. Vean estas consignas interesantísimas. Ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar. Son mis derechos. Yo tengo derecho a la sexualidad, yo tengo derecho a elegir si quiero o no ser madre y tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Esto que seguramente lo han escuchado muchas veces, que nos digan feminazis, yo a veces digo, bueno, si que no sepan de feminismo no me sorprende,
pero que no sepan de nazismo profesores de la universidad, estudiantes universitarios, eso me sorprende, tampoco me sorprende tanto, pero eso es lo que yo les digo, mira, no tengo nada bueno, sí tengo algo en contra de tu forma de pensar, machista y excluyente, pero de verdad, tu incultura es más sorprendente incluso que tu mentalidad retrógrada. Si somos las nazis, entonces ¿por qué somos las que morimos? Señor presidente, disculpe las molestias, nos están matando. Siempre las encapuchadas con sus aerosoles, sus masas, sus pintas, sus cristales rotos. El 9 de marzo, paro nacional, un día sin mujeres, y enseguida viene la recomendación, casi el mandato de quedarnos en casa. Durante la pandemia, obviamente, la violencia contra las mujeres aumentó. Quédate en casa, sí, pero no nos dicen cómo, no nos dicen cómo convivir. Nos dieron una serie de recomendaciones de cómo lavarnos las manos, de cómo estornudar, de no salir de casa, de la distancia, etcétera. Pero bueno, el presidente decía, la familia mexicana sabe convivir fraternalmente y hasta sacó esa campaña de cuenta hasta 10, un reciclaje de una campaña, imagínense, de los años 70, por ahí en los años 70. Entonces, bueno, a partir de aquí tenemos, vean la marcha de 2020. Todas estas personas yendo al monumento a la revolución. Impresionante. Estas imágenes, ya estoy a punto de terminar para que nada más les pido que me tengan un poquito más de paciencia, 5 minutos y terminamos. Familiares, la violencia familiar es... no sé qué de feminicidio, no hay que confundir, ¿eh? Muchos feminicidios ocurren en casa y en casa ocurren muchas formas de violencia que a veces concluyen en un feminicidio. Policía consciente se une al contingente. Las mujeres policías que tienen que estar ahí, seguro que a muchas de ellas les encantaría estar marchando, pero no es posible. Miren, y ya para concluir, les comento estas otras formas de protesta. ¿Qué nos dice esta persona? Dalia, yo no soy Ayotzinapa, no soy pobre, no soy indígena, no soy hombre. Si mañana me secuestran, me violan y me asesinan, no habrá multitudes marchando para exigir justicia. Nosotras somos Juárez, somos Estado de México, somos Chiapas, somos Guanajuato. Dice María Teresa Priego, ¿de veras van a perseguir a las compañeras que rompieron unos vidrios? En este país de mujeres rotas, cuerpos rotos, corazones rotos, yo también usé esa arma tan dañina, la diamantina rosa. A lo mejor se acuerdan de este performance, esta canción, Un violador en tu camino. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves, la violencia que ya ves. Y esta canción maravillosa de Vivir Quintana, que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los militares, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te cierra los ojos. Bueno, esta es Vivir Quintana, utilizando las metáforas del himno nacional. Y por último, la pregunta, esta sí es la última lámina, y quisiera concluir con esta reflexión. ¿Qué hacemos con el enojo? ¿Qué hacemos con la rabia? ¿Cómo podemos encauzar la rabia políticamente para que sea productiva? Dice Chantal Mouffe, no podemos comprender la política democrática sin reconocer las pasiones
como la fuerza motriz en el ámbito político. La pasión es lo que mueve la resistencia, lo que mueve la militancia. Los mandatos de género, bueno, desde luego que están internalizados y son compartidos socialmente, y que un muchacho salga con un aerosol y haga una pinta no nos sorprende, pero que lo haga una muchacha, que lo haga una jovencita, que sean ellas las que traigan aerosoles, las que vandalicen un coche, las que pintarrajeen un monumento, bueno, pues eso sí nos produce una profunda incomodidad. La rabia femenina se expresa de una manera histérica, chillona, amargada. Esa es la forma socialmente aceptada. Según la investigadora Neris Chaparro de la UNAM, todo esto nos plantea una ruptura epistemológica. Tenemos que avanzar hacia esa ruptura para poder darle significado a estas personas en condiciones de subordinación. Estamos desafiando esta feminidad tradicional y con estas pintas nos estamos reapropiando del espacio público. Bueno, con esta ya lo comenté, esta es la última de las láminas. Creo que me excedí unos cuantos minutos del tiempo que tenía asignado. Ofrezco disculpas, pero más bien quisiera terminar esta conferencia con mi profundo agradecimiento por esta invitación. Yo espero que esta conferencia pueda ser vista y ojalá que por muchas personas, escuchada por muchas personas, y ojalá que nos haga reflexionar, que ese es el primer punto para la acción. Muchísimas gracias y podría seguir agradeciendo otros 10 minutos y con esto me despido. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por su ponencia. Fue bastante interesante ver todo este reencuentro. Estoy segura que muchas de las personas que nos visualizan podrán a lo mejor verse en estos momentos, ¿no?, históricos en los que hemos estado participando activamente. Y nada más para concluir, si me permite una última pregunta. Desde su experiencia, ¿qué actividades, qué protestas, qué podemos hacer en nuestra cotidianidad para seguir luchando para eliminar la violencia contra las mujeres? La vida cotidiana no nos van a callar. ¿Qué es lo que podemos hacer cotidianamente? Bueno, en primer lugar, no tener miedo de expresar nuestras opiniones, dejar de reprimir nuestras ideas, pensarnos, no estar cediendo. Las mujeres estamos muy acostumbradas a ceder todo el tiempo, a ir al restaurante que alguien elige por nosotras o al café que alguien elige o hacer, sí, como tú quieras, vamos por allá, hacemos tal cosa. Atrévete a pensar, decían los filósofos de la modernidad. Sapere aude, atrévete a usar tu inteligencia, atrevernos a pensar, a expresar nuestras opiniones, a decir exactamente lo que queremos y cómo lo queremos, ya eso es bastante. Esta es una primera cuestión. La otra cuestión que yo creo que podemos hacer en la cotidianidad es si estamos realmente convencidas de que de que no puede existir una sociedad democrática si no hay igualdad de género, tratemos de convencer a una persona, nada más.
de explicarle a una persona, que puede ser la hija, puede ser la amiga, puede ser la empleada doméstica, ya las más valientes, pues puede ser el marido. Generalmente es mucho más fácil convencer a una mujer porque las mujeres sabemos lo que es la discriminación, no nos lo están contando. Sabemos lo que es el hostigamiento cuando salimos a la calle, cuando tomamos la vía pública, cuando subimos al metro, cuando tomamos un transporte. Si convencemos a una persona, con eso podemos seguir avanzando. Y una tercera cuestión, no dejemos de nombrarnos, no hay que borrarnos. Hace poco una exalumna me compartió su número de teléfono y cuando veo el WhatsApp, en su imagen, su foto de contacto, está la imagen del marido, la cara del marido ocupa el 80% y la carita de ella así atrás, como asomándose, agarrada de su brazo. No nos borremos. Lo pueden poner al revés, ella en primer lugar, y si quieren poner al marido junto, pues pónganlo. Pero tenemos que, es mi teléfono, es el lugar que yo ocupo en este sitio, entonces yo me nombro. Y usemos lenguaje incluyente. Si somos mujeres, si en una audiencia hay mujeres, entonces digamos las alumnas, las profesoras, las psicólogas, las abogadas, las funcionarias, las empleadas. Bueno, me pediste una recomendación y te di como 7, perdón, Cintia. Esa es la idea. No, muchísimas gracias por compartir, de verdad es un gusto y es un placer tenerte el día de hoy. Le agradezco mucho haber aceptado esta conferencia y a todos los que nos visualizan, igual les recuerdo que esta conferencia se va a quedar videograbada en nuestro canal y en nuestras redes para que la puedan revisitar todas las veces que gusten. Gracias a todas y a todos.